Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este acto de reconocimiento, la entrega de la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil a título póstumo a don Óscar Moral Ortega, presidente del Comité de Entidades Representativas, de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, CERMI, Comunidad de Madrid, desde 2018 hasta su fallecimiento en julio de este año. Abre el acto el presidente del CERMI estatal, Luis Cayo Pérez Bueno. Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo a todas y a todos. Señor delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, querida Eire García, amigos y amigas de Óscar Moral, creo que ese es el título que hoy nos convoca y nos iguala, y no hay que hacer más distinciones. Querido delegado del Gobierno, gracias y trasládalo al Gobierno de España por la concesión de esta alta condecoración del Estado a nuestro querido Óscar Moral, y a ti muy particularmente porque fuiste la autoridad que la propusiste atendiendo una petición del Movimiento Social de la Discapacidad, tanto madrileño como español. Y gracias por abrir las puertas de esta delegación del Gobierno a este acto emotivo, entrañable, que seguro nos va a costar algún esfuerzo para contener la emoción, pero que creo que va a rendir Vamos a hacer ese homenaje a la memoria reconocible y grata de Óscar Moral. Hay algunas tradiciones religiosas, espirituales, si se quiere, que dicen, y son en distintas y distantes, en varias partes del mundo, pero que coinciden, que dicen que la divinidad creadora, quien ha generado el mundo, a los seres humanos, no lo destruye, pese a la maldad de estos, porque hay muy pocos, una serie de personas justas, que no se conocen entre sí, ignoradas por la mayoría, pero que evitan, cuando la ira se exacerba de esa divinidad creadora, evitan que la obra sea destruida, ¿no? Y reparo en esto porque yo he tenido la sensación, tratando más de 25 años a Óscar Moral, me he complacido en pensar, he querido pensar que era una de esas personas justas que no se conocen entre sí, que son muy pocas en número y que evitan que el mal, ya no digamos un Dios que destruye, un Dios vengativo, sino que el mal, que es producir con conciencia malestar en las personas, en las colectividades, avance, que son capaces de contenerlo y de retenerlo. Y pienso también por qué estas tradiciones espirituales se concentran en la justicia, en la persona, en el hombre, en la mujer justa. ¿Por qué no en otras virtudes o cualidades como la belleza o la bondad, ¿no? Que son, digamos, como los bienes supremos al que aspira el género humano, la familia humana, ¿no? Y quizá la justicia, ¿por qué? Porque es esa virtud, la justicia es una de las 4 virtudes clásicas cardinales, ¿no? Porque tiene que ver con la vida en colectividad, con la vida en comunidad, porque las otras quizás se puedan pertenecer más al fuero interno, al ámbito de la persona, y esta se despliega siempre con los demás, con los otros hombres, con las otras mujeres, con la vida en comunidad, donde surge los problemas y donde también solo puede haber la salvación, porque la salvación solo puede ser colectiva y no puede ser solo personal. Y aquí quiero engarzar ese hombre justo que era Óscar, ese hombre que sabía que la justicia es un ideal, que no se alcanza plenamente, que la tenemos muy lejos, que como el horizonte cuando nos acercamos a ella se distancia, que parece que nunca va a llegar, y que los instrumentos terrenales que tenemos para llegar a la justicia pues nos manchan las manos, son la política y son el derecho. Y él optó por el derecho, y es un abogado en ejercicio con muchas décadas a sus espaldas, y cuando
Óscar, como persona con discapacidad adquirida en la infancia, en los primeros momentos casi de su vida, no era un ámbito abierto, accesible, que pudiera permitir que una persona con una gran discapacidad, con necesidades de apoyo intensas, pudiera participar, progresar, ser reconocido, ser reconocible en esa esfera. Pero Óscar lo logró y utilizó el derecho. Y podía haber sido pues, un miembro destacado de un cuerpo jurídico del Estado, un abogado del Estado, un fiscal, un juez, bueno, cualquier puesto elevado de esos cuerpos tan prestigiosos de la Administración de Justicia o al servicio de las administraciones públicas. Podía haber sido un abogado de empresa y haber estado defendiendo, y es legítimo, pues los intereses de grandes corporaciones, ¿no? Pero no, podía haber sido un abogado de ejercicio liberal atendiendo a cualquier demanda de asesoramiento, pero él dijo que se debía a sus iguales, a otras personas con discapacidad, familias de personas con discapacidad, al movimiento asociativo de la discapacidad, a las grandes organizaciones como las que prestó servicio, desde el CERMI u otras, pero también a las pequeñas y a los casos concretos. Y ahí yo creo que se revelaba la genuina y la auténtica hombría de bien, ese corazón abundante que tenía Óscar. Y utilizando el derecho, que es a veces una herramienta ingrata, los que no saben del derecho pueden pensar que no es divertido, que es aburrido, que es plúmbeo, pero el derecho yo creo que es una arma transformadora y Óscar sabía utilizarlo y usarlo para ese propósito, ¿no? Y eso es la ejecutoria de Óscar a lo largo de estos 30 años de militancia cívica. Desde la sociedad civil, desde el movimiento organizado de la discapacidad, aspirando a la justicia y utilizando el derecho como herramienta para atraer, en la medida de lo posible y en las dosis que se nos permite en la vida en la tierra, con las dificultades, en el plano práctico de la vida de cada uno, las mayores dosis de justicia y de aplicación y de ejercicio regular de los derechos. Y por eso el movimiento de la discapacidad ha contraído con él pues, una deuda impagable. Es de las personas que señala, que orienta, que nos dice que se puede avanzar, que cuando tenemos la tentación, que a veces nos ocurre, del desaliento, de decir aquí no cambia nada, todo es igual, la injusticia sigue, nuestros derechos se ven vulnerados, pues yo creo que nos dice que con compromiso, con trabajo, con colegialidad, porque no se puede hacer casi nada solo, desde a veces la debilidad de un movimiento asociativo, que nos gustaría hacer mucho más, son tantas las demandas legítimas que no podemos atender o resolver en el momento, o que se van, por ejemplo, pienso en el ámbito de la accesibilidad, prolongando tanto que nunca llegamos a verla del todo, y eso nos puede inducir a la resignación o a veces a la desafección y a decir, va, nada merece la pena. Creo que el ejemplo de Óscar nos hace que sí, que todo ese trabajo merezca muchísimo la pena, que los progresos se producen, que los progresos no caen del cielo, que se producen por la conciencia, por la actuación, por el vigor y con la solidaridad y el trabajo en equipo con otras personas que están en nuestra misma situación o incluso en peor situación. A veces en debates que teníamos él y yo, que hablábamos de cuestiones jurídicas, de pues, investigaciones o libros que compartíamos, más allá de la cuestión práctica del día a día, y él me recordaba, y pensando, esto es también muy de condición humana, que todo tiempo pasado fue mejor y que el presente siempre nos parece que se ha degradado y que no está a la altura de los mejores momentos, los momentos estelares de la humanidad. Yo no soy tan fervoroso del pasado, creo que todos los momentos tienen oportunidades y hay que saber aprovecharlas, incluido el presente, pero él me recordaba una norma jurídica, porque hablábamos de derecho, me recordaba la Constitución Española de 1812, la PEPA. Y esta Constitución, que yo animo a que se lea, aunque solo sea por mero ejercicio literario, porque tiene una prosa espléndida de nuestros ilustrados, de nuestros
también habría que decirlo, pues la gente que estaba más en las luces en ese momento, en los principios del siglo XIX. La Constitución española en uno de sus artículos dice que los españoles, recordaréis que es de ambos hemisferios, porque en ese momento España era España y América, los españoles tienen el deber de ser benéficos y de ser justos. No era una aspiración, no era un consejo moral, era un deber jurídico, un imperativo normativo. Los españoles deben ser justos y benéficos. Pues yo creo que eso, como lo hablábamos, como el paradigma del mejor de los derechos, y que se atrevía a decirlo, que no simplemente era un deseo moral, sino una realidad, pues yo creo que Óscar ha representado en grado sumo, en grado eminente, de la mejor forma posible, que ha sido un español justo, que ha sido un español benéfico y que su paso por esta vida, por esta tierra, ha traído mucho más bien. Y eso creo que es el mejor homenaje, el mejor recuerdo, la memoria agradecida que podemos prestarle a Óscar y que se traduce pues en este reconocimiento que gracias al Gobierno de España se le va a conceder esta tarde. Muchas gracias. La Orden del Mérito Civil fue instituida por Real Decreto de 25 de junio de 1926 para premiar las virtudes cívicas de los funcionarios al servicio del Estado, así como los servicios extraordinarios de los ciudadanos españoles y extranjeros en el bien de la nación. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de la Orden del Mérito Civil, aprobado por Real Decreto 2396-1998, de 6 de noviembre, el delegado del Gobierno de España en Madrid, Francisco Martín Aguirre, trasladó al subsecretario de Asuntos Exteriores otorgamiento de la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil a título póstumo a don Óscar Moral Ortega, presidente de CERMI, Comunidad de Madrid. Según se recoge en la motivación de dicha propuesta, Óscar Moral Ortega fue merecedor en vida de este reconocimiento por su excepcional trayectoria al servicio de los derechos de las personas con discapacidad, su incansable defensa de la justicia social y su contribución al fortalecimiento de la sociedad civil en la Comunidad de Madrid y en toda España. Fue un jurista de referencia en el ámbito de la discapacidad y durante años un interlocutor respetado, riguroso y comprometido con todas las instituciones. Su trabajo desde CERMI, Comunidad de Madrid, y su participación activa en múltiples espacios de diálogo con la Administración General del Estado justifica que se le reconozca con una distinción que honre su legado de servicio público y compromiso cívico. Culminado el expediente, mediante este acto se hace entrega de la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil a título póstumo a don Óscar Moral Ortega. Hace entrega del reconocimiento el delegado del Gobierno de España en Madrid, Francisco Martín, recoge el reconocimiento Eire García Eraso, viuda de Óscar Moral. Señoras y señores, autoridades civiles, institucionales, miembros del tejido social de Madrid, familiares y amigos de Óscar, compañeras y compañeros del movimiento social de la discapacidad, hoy creo que, sin duda, compartimos el saber que nos reunimos para rendir homenaje a alguien extraordinario. Gracias, Luis, por el honor que ha representado el poder promover ante el Gobierno de España la entrega, la aprobación de esta condecoración para alguien extraordinario como Óscar Moral. Gracias por ese honor que nos has concedido. Aquí,
en la sede de la Delegación del Gobierno de España en Madrid, en la Casa del Gobierno de España, nos convoca a todos y a todas, estoy convencido de que lo compartimos hoy, porque nos convoca la gratitud y también, inevitablemente, la ausencia. Pero las ausencias no se llenan guardando silencio, se llenan recordando, nombrando, abrazando lo vivido. No se llenan con olvido, se llenan con memoria, con compromiso y con verdad. Y quiero comenzar esta intervención con una idea que me acompaña desde que leí un artículo que hablaba de la diferencia entre un buen hombre y un hombre bueno. Porque un buen hombre puede ser alguien correcto, que cumple, que procura no molestar. Pero en cambio, un hombre bueno es otra cosa. Es alguien honesto, generoso, alérgico al cinismo. Es alguien que se alía con la justicia, incluso cuando exige sacrificio. Alguien que se indigna ante la desigualdad y decide actuar. Es quien pone su conocimiento al servicio de los demás sin pedir nada a cambio. Quien en un mundo lleno de ruido elige el camino difícil de la decencia. Hoy, por tanto, no homenajeamos a un buen hombre nada más. Hoy honramos con toda la emoción y el orgullo, sin duda, a un hombre bueno, a uno de los mejores. Porque Óscar Moral era muchas cosas, pero creo que todos compartimos que era un hombre bueno. Óscar dedicó más de 3 décadas de su vida profesional a la defensa jurídica de las personas con discapacidad. Tras licenciarse en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y obtener un diploma de estudios avanzados en Derecho Civil, ejerció como abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid desde 1995. Fue un abogado, sí, pero antes que abogado fue un humanista, un defensor incansable de la dignidad humana, un aliado de quienes más barreras encontraban, de quienes más barreras encontráis. Un acompañante leal de las personas con discapacidad y de sus familias. Desde 1990, como sabéis, trabajó con organizaciones que, gracias a él, transformaron su manera de defender los derechos. Prestó sus servicios al CERMI, al movimiento asociativo, al mundo de la discapacidad, con una mezcla casi única de rigor jurídico y pasión profunda. Y en 2018 asumió la presidencia del CERMI de la Comunidad de Madrid, donde volcó su energía, su inteligencia y, sobre todo, su bondad. Durante esos años, con su tenacidad, su conocimiento del derecho y su sensibilidad humana, Óscar contribuyó decisivamente a la defensa de los derechos de todas las personas con discapacidad, en todos los ámbitos. Derechos de accesibilidad, igualdad de trato, inclusión social, justicia sin barreras. Su figura fue y seguirá siendo un referente del movimiento asociativo, del ejercicio ético de la abogacía y de la convicción de que el derecho puede cambiar vidas. Vaya que sí. Óscar entendió y nos hizo entender a muchos, entre los que también me encuentro, que la discapacidad no resta valor, que la discriminación no es un destino inevitable y que la justicia solo lo es cuando llega a todas partes. Su figura se vuelve aún más grande cuando recordamos que dedicó su vida a defender derechos que durante mucho tiempo parecían secundarios para la sociedad. Él los convirtió en una prioridad, los puso en la primera línea, los defendió como si le fuera la vida en ello. Qué bonito final de sus años de lucha el poder haber visto cómo la reforma del artículo 49 de la Constitución española cerraba años de discriminación, al menos sobre el papel. Ojalá pueda pasar pronto también en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Gracias a personas como Óscar, España cuenta hoy con un movimiento social de la discapacidad mucho más fuerte, más articulado y más respetado. Gracias a él y a quienes habéis luchado a su lado, hoy hablamos de accesibilidad, de igualdad ante la ley, de inclusión, no como concesiones, sino como derechos. Su pérdida, sin duda, es irreparable. Pero también es cierto
que pocas personas nos dejan a todos un rastro tan inspirador como el que nos ha dejado Óscar. Y hoy, el Gobierno de España, al que tengo el honor de representar en esta comunidad autónoma, concede a título póstumo la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil a Óscar Moral Ortega. Este reconocimiento significa que el Estado expresa su máxima gratitud por una vida dedicada al servicio común, al bien común. Tal y como señala el propio preámbulo de la Orden del Mérito Civil, esta distinción se concede a quienes han prestado servicios relevantes a la nación con ejemplar conducta al servicio del interés público. No hay definición que encaje mejor con Óscar, porque su vida entera fue de servicio público, desde el derecho y también desde el activismo. Hace unos días, el Ministerio de Derechos Sociales también decidió concederle la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, otro importantísimo reconocimiento que reafirma la magnitud de su aportación. A su familia, a quienes más le quisieron. España os acompaña en el orgullo inmenso de saber que Óscar hizo mejor la vida de miles de personas. A sus compañeros de CERMI Madrid, a sus compañeros de todo el movimiento, que el mejor homenaje sea continuar su tarea, que la fuerza que tenía para defender cada causa siga viva en cada uno de vosotros y vosotras. Y a toda la sociedad madrileña, que sepamos reconocer a quienes luchan por la igualdad, la dignidad humana, el respeto por la diversidad y la justicia social. Decía el preámbulo de la Orden del Mérito Civil que esta distinción se concede a quienes encarnan la virtud cívica, y Óscar encarnó esa virtud de principio a fin. Fue un abogado brillante, un defensor incansable y sobre todo fue ese hombre bueno. Uno de esos hombres buenos cuya pérdida nos hiere, pero cuyo ejemplo nos salva. Amigos y amigas, conocí personalmente a Óscar muy tarde, al llegar a esta casa. Seguro que coincidimos antes, pero no tomé plena conciencia de él hasta ya estar aquí, hasta reunirnos para hablar desde nuestras respectivas responsabilidades. Por supuesto, nunca supe qué votaba, cuál podía ser su ideología, y la verdad es que daba francamente igual. En cada reunión, en cada gesto, en cada abrazo, siempre trascendió su compromiso y su responsabilidad. Siempre venció lo buena gente que fue. Ojalá él llegara a saber que sin duda despertó toda mi admiración y mi cariño. Esa suerte, como vosotras y vosotros, también la tuve yo. Gracias, familia. Gracias, CERMI. Y gracias a todos y todas por haber querido compartir con nosotros el calor de este abrazo institucional, que no tiene por qué ser una contradicción, el calor de un abrazo institucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los presentes por participar en este acto de entrega de la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil a Óscar Moral Ortega. Invito al delegado del Gobierno, Francisco Martín, al director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Jesús Martín, a Aire García, al presidente de CERMI, Luis Cayo Pérez, al presidente del Grupo Social 11, Miguel Carballeda, a la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid, María Teresa Rodríguez, y a la directora técnica de CERMI Comunidad de Madrid, María Jesús Baile, a que suban para hacerse una fotografía institucional. Muchas gracias.